El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles y a la vez un privilegio aprender de la palabra de Dios juntamente con ustedes. Hoy daremos inicio al estudio del libro a los Hebreos. Iniciaremos con el capítulo 1 de los versos 1 al 4 que dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aunque desconocemos quién fue el instrumento de Dios usado para escribir el libro de los Hebreos, sus enseñanzas son profundas y enfáticas en cuanto a la deidad de Jesucristo y su participación en la creación del universo y su obra redentora a favor nuestro. Vivimos en un mundo donde mucha gente duda de que Dios pueda ser conocido y donde incluso hay muchas filosofías, ideologías y criterios religiosos que muchas veces entran en conflicto. Aún entre los cristianos practicantes, a veces se pretende tener nuevas revelaciones que contradicen o declaran ir más allá de la escritura. Sin embargo, el libro a los Hebreos no deja lugar a dudas en cuanto al hecho de que Dios ha hablado decisivamente, en este caso, a Israel por los profetas, pero también a nosotros, y que ha revelado plena y definitivamente su personalidad y voluntad por el Hijo. La revelación del Antiguo Testamento llegó muchas veces a lo largo de la historia de Israel y de muchas maneras, como por sueños, visiones y mensajes angelicales. Pero la revelación concluyente ha venido en estos últimos días de la historia humana por medio de Jesucristo. En verdad, Dios continúa hablando por medio de las escrituras del Antiguo Testamento a los cristianos en toda una gama de circunstancias. Sin embargo, para enfatizar el carácter final de la revelación por medio de Jesucristo, el autor a los Hebreos señala su insuperable grandeza como Hijo de Dios. Jesucristo es el cumplimiento y la culminación de las revelaciones de Dios a través de los siglos. Cuando lo conocemos, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos de nuestro pecado y tener una perfecta comunión con Dios. No solo Jesucristo es la imagen misma de Dios, sino también es Dios mismo, el Dios que habló en la época del Antiguo Testamento. Él es eterno, tuvo parte con el Padre en la creación del mundo. Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1.16 dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es la plena revelación de Dios. No es posible tener una visión clara de Dios sin mirar a Cristo. Él es la manifestación perfecta de Dios en un cuerpo humano. El libro a los Hebreos relaciona el poder salvador de Dios con su poder creador. En otras palabras, el poder que le dio existencia al universo e hizo que se mantuviera funcionando es el mismo poder que quita, es decir,
quita nuestros pecados. Es erróneo pensar que Dios no pueda perdonarnos. No hay pecado demasiado grande que el Rey del universo no pueda quitar. Dios puede perdonar y nos perdonará cuando nos acerquemos a Él por medio de su Hijo. La frase se sentó, que significa terminó la obra. El sacrificio de Cristo en la cruz fue concluyente, completo, perfecto en su resurrección. La idea básica de esta carta es que solo Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios y que solo Él nos capacita para entrar a la misma presencia de Dios. Los profetas usaron métodos humanos para transmitir la verdad de Dios y de nuevo notamos que con Jesús era diferente. Revelaba a Dios siendo Él mismo, su resplandor, su sustancia, su esencia. No era tanto por lo que Jesús decía o hacía como nos mostraba a Dios, sino por cómo era Él, Jesús mismo. La gloria original de Dios le pertenece. Aquí nos encontramos con una idea maravillosa. Jesús es la gloria de Dios. Por tanto, vemos con sorprendente claridad que la gloria de Dios no consiste en aplastar a los seres humanos o en reducirlos a una esclavitud destructora, como pensaban los antiguos testamentarios, sino la gloria de Dios se evidencia en servir y amar a la humanidad y por último morir por ellos. No es la gloria de un poder que aniquila todo lo que se le opone, sino la de un amor que comparte el sufrimiento y que redime. Además, el Hijo ha sido designado para poseer y gobernar todo lo que es la creación. Es heredero de todo, dice el versículo 2. Aunque muchos niegan su autoridad y rechazándole, finalmente Jesucristo va a triunfar. Como el resplandor de su gloria o la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, el Hijo revela en su persona, no solo en sus palabras, cómo realmente es Dios. Continúa sustentando la creación y también ordena los hechos de la historia por la misma palabra de su poder que en un principio hizo que todo existiera. Dado que el objeto de la revelación divina siempre ha sido la comunión entre Dios y los seres humanos, el libro de los Hebreos pronto deja claro que el papel del Hijo es el de proveer la purificación de nuestros pecados. Esto anticipa también el argumento que encontramos en el capítulo 2, versos del 14 al 18 y claro en pasajes posteriores, que hablan de la necesidad de que el Hijo compartiera plenamente nuestra humanidad, sufriendo y muriendo de modo que pudiera cumplir el papel de sumo sacerdote, haciendo la expiación, es decir, quitar nuestros pecados. En otros términos, la palabra final de Dios para nosotros no es simplemente la perfecta revelación de su personalidad en Jesucristo, sino también su obra salvadora, haciendo posible que disfrutemos de todo lo que ha sido prometido por Dios a su pueblo en estos últimos días. La secuela de su obra expiatoria fue su acto de sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, que los resultados de esa obra redentora hizo que el Señor Jesucristo estuviera sentado a la majestad y a la derecha del trono del Señor. La entronización celestial del Hijo de Dios es tan significativa que establece la absoluta superioridad del Hijo sobre los ángeles, o sea, los seres sobrenaturales que en Israel se consideraban como los más cercanos a Dios. Al contemplar el poder, la sabiduría y la bondad de Jesucristo, contemplamos el poder, la sabiduría y la bondad del Padre. Juan 14:7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La plenitud de la deidad habita no solo como
en un tipo o en una figura, sino realmente habita en Él, en Jesucristo. Cuando en la caída del hombre el mundo fue despedazado bajo la ira y la maldición de Dios, el Hijo de Dios emprendió la obra de la redención, sustentándolas por su poder y bondad todopoderosa. De la gloria de la persona y el oficio de Cristo, pasamos a la gloria de su gracia. La gloria y naturaleza de su persona dio a sus sufrimientos tal mérito que eran la satisfacción plena para la honra de Dios, que sufrió un daño y afrenta infinitas por los pecados nuestros. Nunca podremos estar suficientemente agradecidos que Dios nos haya hablado de la salvación en tantas formas y con claridad creciente a nosotros, pecadores condenados. Que Él mismo nos haya limpiado de nuestros pecados es un prodigio de amor superior a nuestra capacidad de admiración, gratitud y alabanza. Apreciado hermano y hermana, mientras no comprendamos las dimensiones y la profundidad de Dios hacia nosotros, no tendremos un grado de compromiso y obediencia hacia Él como Él lo demanda. Que la palabra fortalezca nuestra fe y así también nos inste a seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo a todas las generaciones, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos. Que la palabra del Señor fortalezca nuestra fe y también nos inste, nos motive a servir a Dios, proveyendo para las necesidades de nuestro prójimo, como una manifestación también del amor a Dios. Que la palabra de Dios fortalezca nuestra fe y nos haga personas dispuestas a servirle a Él, compartiendo de lo que Él nos ha dado. Jesucristo está en nosotros. Jesucristo está con nosotros. Debemos seguir su ejemplo en medio de un mundo que está en obscuridad, que está en tinieblas, que está confundido. Como iglesia debemos de tener más incidencia en nuestra comunidad en la proclamación del Evangelio, evidenciando vidas que corresponden a ser hijos de Dios. Que el Señor le bendiga.